Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Hablando de Crianza con Lourdes García. Buenos días, oyentes de Cuántica. Buenos días, buenas tardes, según el país donde estén. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Esta vez nuevamente me acompaña Pilar, que es experta en disciplina positiva y es coach de crianza consciente, igual que yo. Así que cuando estamos juntas nos fluye. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola Lourdes, muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, estamos aquí para continuar hablando un poco y seguir con este tema de la paternidad consciente, ¿no? Claro que sí, es lo más lindo que he visto yo en mi vida. Hoy vamos a platicar de 5 claves para criar hijos conscientes. Uh-huh. Eso es importante, la conciencia. ¿Cómo defines tú la conciencia, Pilar? Sí, justamente eso yo estaba también pensando un poco, ¿no? ¿Cómo es que podemos tener hijos conscientes, ¿no? ¿Cómo vamos todo esto, ¿no? Bueno, yo cuando enfoco también un poco el tema de la crianza consciente es más que nada hacernos conscientes, ¿no? Y nosotros estar un poco más bien fluir un poco más con el presente, ¿no? Con el día a día, con el estar en el hoy, ¿no? Y cómo me siento hoy, sentirme yo. Entonces, eso creo que es como soy consciente de que estoy aquí, en el aquí y ahora, ¿no? Eso me parece que es súper importante. Si nos vamos a lo que dice la neurociencia, digamos, es justamente eso, es el foco de atención que tenemos en el cerebro, en dónde lo vamos a poner. Si lo vamos a poner en el pasado, si lo vamos a poner en el futuro, si lo vamos a poner en nuestra lista de pendientes, si lo vamos a poner en este momento, en lo que estoy haciendo ahorita. Digamos, ahorita yo me enfoco en ti. Entonces, estoy siendo consciente de lo que siento cuando hablo contigo. Estoy siendo consciente de las palabras que voy a usar hablando contigo. Y entonces la conciencia es ese foco de atención, cómo lo usamos, dónde lo ponemos, dónde elegimos ponerlo, porque realmente es una decisión nuestra, ¿verdad? Es algo que sí se puede administrar de parte nuestra, no es algo subconsciente ahí, que es como el corazón, digamos, que no tenemos cómo controlar. Sí, totalmente. Además que también es, por ejemplo, hablando de criar hijos conscientes, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros como papás siempre estamos pensando, no quiero que mis hijos sean felices, o quiero que mis hijos sean responsables, o quiero que mis hijos sean exitosos, ¿no? Y bueno, siempre, ¿no? La felicidad más que nada va como al éxito. El éxito significa profesión de esas que supuestamente pues dan mucho dinero, ¿no? Y pensamos que ese va a ser el camino de la felicidad, ¿no? Sin embargo, realmente, pues la felicidad es el bienestar interior que tenga la persona, y una persona consciente es una persona con un bienestar interior sano, en donde al momento de hoy voy y fluyo y estoy contenta con lo que soy, ¿no? Sin estar esperando lo que llegue después para poder recién tener la felicidad, ¿no? Entonces, eso también creo que lo tenemos que tener muy, muy claros, porque trabajar en nuestros niños para que sean niños conscientes, por supuesto nosotros tenemos que ser padres conscientes, ¿no? Porque ellos van a tener el resultado de lo que nosotros somos. No podemos enseñar algo que no hemos aprendido primero. Ok, entonces en este programa vamos a asumir que yo soy una persona consciente, que yo ya soy adulto, que no soy un niño en el cuerpo de un adulto, y que quiero criar a mis hijos de la misma forma, que quiero criar a mis hijos de una forma consciente en la cual ellos puedan estar en su vida presentes, disfrutando lo que sí tienen, viviendo el éxito que sí poseen, y pensemos un poquito más allá también, entendiendo cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan sus emociones, con absoluta conciencia de sí mismos y de esa conexión con su cuerpo y con su interior, con su voz interior, porque eso también es parte de la conciencia, ¿verdad?
Sí, justamente como íbamos a tocar un poco 5 claves para poder criar hijos conscientes, justamente entre ellos vamos a ir mencionando un poco y vamos a ir compartiendo sobre esos temas. Ok, entonces empecemos. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es la primera clave? A ver, la primera clave, y más o menos por lo básico que hemos comentado un poco, ¿no? El englobado, por supuesto, es que nosotros como papás no distraigamos a nuestros niños de su momento presente, ¿no? Y esto, viniendo de crianzas autoritarias, más bien nosotros tendemos a confundir lo que es el momento presente y respetar el momento del presente del niño con más bien decir, mi hijo es un distraído. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos sacarlo al niño de su mundo, de su momento presente, para que haga algo que para nosotros es lo que necesita hacer. Entonces allí lo estamos nosotros más bien distrayendo al niño de su mundo presente, sacándolo de ese momento para llevarlo a nuestro futuro, a lo que nosotros queremos que haga, a lo que nosotros hemos pensado que el niño necesita hacer, ¿no? Entonces esto es, me parece, clave, porque tenemos estas formas de hablar que, ay, es que mi hijo es un distraído, siempre le digo que haga tal cosa y no lo hace, oh, es que mi hijo es un inquieto, no me hace caso, no, es que mi hijo para distraído y yo le digo una cosa y se distrae y ya no lo hace. Lo que pasa es que el niño, si por ejemplo, ¿no? Como yo hablaba la otra vez también en la charla contigo, si yo le digo a mi hija, sube, cámbiate el pijama, ponte esto y le doy 3 cosas, a lo mejor mi hija en el camino se iba a distraer, pero no es que se distraiga realmente, sino que ella encuentra en su momento presente algo que le interesa. A lo mejor encuentra un libro y se pone a leer, con lo cual no es que sea una niña distraída o un niño distraído, en el sentido como se habla en la crianza autoritaria, sino más bien es una persona que está, una personita, un ser humano hermoso, que está muy conectado consigo mismo y que vive el presente y lo goza, ¿no? Entonces, ese conflicto que tenemos los papás, que muchas veces andamos en el corre-corre y que muchas veces queremos que los niños hagan, es porque nosotros estamos en nuestra posición de yo le tengo que decir a mi niño lo que tiene que hacer. Pero no permitir... Siempre esa visión jerárquica, ¿cierto? De yo sé y mi hijo no. Y no le damos no tenemos esa confianza para que el niño fluya, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos más bien a poder fluir con nuestros niños, a entender que se ha distraído porque ha encontrado un libro. Muchas veces yo digo, no, hoy día mi nena tenía que hacer una tareita. Yo me fui a bañar y ella se había venido con su hermanito pequeño y los dos estaban leyendo un libro. Ella le estaba leyendo a su hermanito, ¿no? Yo digo, ¿qué más me da que haga una página de una cosa que le habían dejado cuando más bien está leyendo un libro y está compartiendo un momento tan bonito con su hermano, ¿no? Entonces, pero si yo voy a priorizar, es que tú tienes que hacer eso, entonces no estoy respetando esa capacidad que ellos tienen para vivir en el presente y para elegir sobre todo lo que en su momento esa brújula interna les guía para hacer, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, porque esa brújula interna es lo que te dice qué es importante para mí en este momento, en este instante de mi existencia. Y si en este momento, en este instante, lo más importante para mí es pasar tiempo con mi hermano, la tarea no me va a importar, porque sencillamente los requisitos para poderme graduar del colegio dentro de 10 años, ¿a mí qué? Ok. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces tenemos perdona, Lourdes, por ejemplo, lo típico de, vamos a ir al parque, y el niño dice, ¿por qué? O sea, claro que cuando va al parque se divierte y ya no se quiere ir al parque, pero en este momento el niño está aquí haciendo su Lego y quiere estar aquí, ¿no? Y nosotros pensamos que ofreciéndole algo divertido, el niño tiene que ir feliz, pero a lo mejor nos cuesta un poquito sacarlo de casa porque en ese momento, su momento presente es ese, ¿no? Entonces, y luego encima, cuando empezamos a salir de casa, luego estamos caminando y el niño se pone a coger las florcitas, se pone a recoger las piedritas y nosotros que tenemos que ir al parque, que te vas a divertir. No, el niño ya se está divirtiendo en ese momento. O sea, no necesita caminar los 10 minutos hasta el parque para encontrar la diversión. El niño es tan mindfulness que la diversión la encuentra a cada momento. Y nosotros, los adultos, si seguimos pensando en que no, es que el plan es tal, entonces allí es donde está el conflicto, ¿no?
Y luego ahí pensamos, es que es un distraído y no hay forma de que llegue al parque puntual a que juegue con sus amiguitos. Al niño no le interesa en ese momento, está disfrutando cada segundo de su vida. Eso que dijiste es clave, porque nuestros niños de forma natural, de forma espontánea, ya saben cómo disfrutar el proceso. No necesitan un maestro que les enseñe. Ellos ya lo saben, ellos son el maestro en realidad para enseñarnos a nosotros a disfrutar el presente. Y para ellos es tan valioso el camino hacia el parque como el parque en sí. Y a veces cuando nosotros nos obsesionamos con ese tipo de cosas, lo único que logramos es dañarles el camino, dañarles el proceso, que para ellos es parte de la diversión, ¿cierto? Y luego nos convertimos a esos niños en adultos y no disfrutan los procesos de nada y solamente disfrutan cuando lleguen a la meta. Entonces mira cómo estamos ahora los adultos, ¿no? Que hemos sido criados obsesionados con las metas y que no nos llenan porque no estamos disfrutando el proceso. Y lo que pasa es que sin querer, cuando les damos esas lecciones para evitar que sea un niño distraído, lo estamos desconectando de esos aprendizajes que de hecho ellos ya sabían, pero los están olvidando por complacernos a nosotros. Sí. Ok, eso es importante. El asunto aquí creo que es ¿para qué me sirve a mí como adulto entender que mi hijo está en el presente si de todas formas hay que llegar al doctor, o de todas formas hay que llegar al colegio, o de todas formas hay que cumplir con ciertas obligaciones, ciertas restricciones? Ya habíamos hablado un poquito de esto en el programa anterior, pero sí. ¿Cómo logro hacer esa... si una vez logro entender que mi hijo está en el presente, ¿para qué me sirve eso? Porque entonces el miedo es que me voy a volver impuntual también. ¿O no? Bueno, claro, no, a ver, tenemos que encontrar el balance, ¿no? Es como, por supuesto, siempre tenemos que tener muy en cuenta y por eso también tenemos que conocer un poquito, yo digo un poquito porque tampoco es que necesitemos profundizar tanto, pero conocer un poquito sobre las etapas de desarrollo de los niños. Porque muchas veces queremos exigir a los niños algo para los que no están preparados, ¿no? Y muchas veces sí, a lo mejor, pues mira, tiene que ir al doctor, y a lo mejor hasta incluso tendrá un desborde emocional y a nosotros nos toca consolar y acompañar ese desborde emocional, pero tenemos que ir al doctor. O sea, eso no lo podemos de pronto decir, bueno, pues mira, ya hago otra cita otro día, cuando mi hijo esté en el momento presente de quiero ir al doctor. Eso no va a llegar. Entonces es como... Y lo importante en esos momentos es saber más bien acompañar al niño en esos momentos, ¿no? No tener miedo a que mi niño se va a enfadar porque no puedo complacerle en ese momento, porque al fin y al cabo, pues, si tenemos que ir al doctor, tenemos que ir al doctor, ¿no? Pero sí es importante en cuanto a las etapas de desarrollo es ver un poco cómo vamos, ¿no? Y esto, por eso yo siempre digo, o sea, esto abarca a nivel social, pero el cambio entra empezando por uno mismo. Porque si yo... imagínate, yo no trabajo, o sea, trabajo mis horitas como acompañante de crianza consciente y de paternidad consciente con las mamis que hago, ¿no? Pero yo, básicamente, pues mi principal trabajo es cuidar de mis niños porque todavía son pequeños, tienen 3 añitos y 6 añitos, ¿no? Entonces, pero si yo hubiese tenido o hubiese pensado, no, es que ya necesitan ir al colegio porque tienen que aprender, por ejemplo, ¿no? Que esa es una creencia también que se tiene porque un niño de 2 años, 3 años, 4 años no necesita ir al colegio, 5 años incluso. Es que hay niños que nunca van al colegio y aprenden desde casa y tranquilamente. Me refiero al homeschooling de verdad, no el ahora que estamos todos en escuela desde casa, ¿no? Sí. Entonces, es ver más que nada cómo puedo yo acompañar en los momentos que mi niño está. Porque si ellos... Por supuesto, ellos van a estar siempre en su momento presente y van a estar súper conectados, ¿no? Pero sí nosotros tenemos que acompañarles un poquito para guiarles, ¿no? Porque si no, ellos también estarían como, bueno, aquí, allí, ¿no? Pero sí que es importante que nosotros entendamos en qué etapa se encuentran. Si vamos forzando procesos, por supuesto va a haber ahí el conflicto.
Si vamos pensando, es que, no sé, le pido que le he inscrito a su estimulación que tiene que aprender o le he puesto en una clase de piano, tendría que aprender, debería estar agradecido porque le estoy invirtiendo dinero en eso, por ejemplo, imagínate. Y a lo mejor el niño no necesita eso. A lo mejor el niño no está interesado en eso, a lo mejor el niño lo único que quiere es estar jugando, pero a lo mejor los papis tenemos todavía la idea de que el niño tiene que estar haciendo y haciendo, ¿no? Ah, Entonces, es tomar conciencia, es un trabajo en muchas áreas ujú. donde nosotros tenemos que romper muchos paradigmas que traemos de la crianza, ¿no? Yo al comienzo, por ejemplo, también yo pensaba un poco con mi hija, ay, que se ponga sus clasecitas de ballet y tal, ¿no? O sea, sí, afortunadamente sí, la pusimos, pero era como, se iban con su faldita de tutú, pero iban a jugar, ¿no? Entonces no había nada. Y menos mal, ¿no? Que mi entorno me acompañó a eso, a darme cuenta que los niños no necesitan esas cosas a 2 añitos, 3 añitos, ¿no? Ellos simplemente necesitan estar jugando, necesitan estar... Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de ello, pues allí es donde va a haber el conflicto, ¿no? Y luego ya, sí, cuando los niños van creciendo más, pues se le puede ir pidiendo más cosas. Yo siempre digo, por ejemplo, incluso hablando de límites o incluso hablando de las cosas que les tenemos que pedir que los niños colaboren o que hagan, ¿no? Siempre va de acuerdo a la edad también, ¿no? Y no exactamente de, bueno, como dice 3 años ya tiene que hacer tal cosa y tal, sino más bien es viendo al niño que tienes. Y más o menos, bueno, ya lo siento que está preparado para tal, entonces le puedo dar un empujoncito y los dos fluimos, ¿no? Y él va a aceptar completamente lo que le pido y no va a estar en eso de es una responsabilidad, es una obligación y el niño está aburrido y ya desde sus 3 añitos estoy convirtiendo a un niñito de verdad en una vida aburrida, ¿no? Sino más bien que sea algo que disfrute. Ok, listo. ¿Cuál es la segunda clave? A ver, otra clave que podemos mencionar es que seamos conscientes que nosotros como papás somos sus guías, pero no somos sus propietarios, ¿no? Ok. Uh-huh. Y bueno, esto habla mucho, sobre todo, bueno, podemos abarcar en muchísimos ámbitos, ¿no? Un poco, por ejemplo, lo que hablé del tema del ballet, ¿no? Los niños, o sea, nosotros no podemos estarles, no, tienes que hacer esto, o tu profesión, tienes que elegir esto, porque yo soy doctor, tú tienes que ser doctor, o porque yo no pude ser doctor, tú tienes que ser doctor, o sea, porque sí o porque no, pero te toca, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta porque definitivamente lo que hacemos es, si nosotros vamos imponiendo lo que nosotros queremos, pensando que como lo hemos traído al mundo, que es lo único que hemos hecho, los hemos traído al mundo, han salido de nosotros, pero no es que sean nuestra propiedad. Si nosotros pensamos que porque los hemos traído al mundo nos deben esa lealtad de que tienen que hacer lo que nosotros les decimos, pues entonces allí también va a haber un conflicto muy grande. El niño no va a estar tampoco conectado consigo mismo, no va a ser un niño consciente, no va a ser un adulto consciente de lo que le pasa a él dentro, porque va a estar acostumbrado a complacer a los demás, ¿no? Bueno, mi papá me decía, yo tengo que hacer, bueno, mi mamá me decía, yo tengo que hacer, bueno, yo lo que yo sienta, lo que yo quiera, lo que me importe, mi propósito de vida, no, apago esa voz porque eso no es lo que yo tengo que seguir. Entonces allí tenemos que también tener muy en cuenta que no tenemos ningún derecho sobre nuestros niños a poder decidir sobre ellos, ¿no? No es una extensión de mi brazo, mi hijo. Sí, sí, no es un Sí, tercer brazo que tenemos. Uh-huh. Eso es importante y si necesitamos entender un poco más por qué, yo creería que ese es el inicio de una familia disfuncional, porque un niño que se siente propiedad de alguien, un niño que necesita que constantemente le digan qué hacer, va a buscar una pareja que le diga qué hacer. Y eso no es funcional, ese es un tipo de apego conflictivo realmente. Uh-huh. Sí, ¿Verdad? y definitivamente se sigue dando mucho. Es un poquito, ¿no? Bueno, sí estamos avanzando y afortunadamente ahora pues se está hablando mucho más y mucho más realmente del ver a cada individuo, ¿no? Ya no solo al niño, sino a todos desde su individualidad, ¿no? A ver al ser, ¿no? ¿Cuál es lo que le motiva a esa persona? Y no solo el, no, tú eres mi hijo y tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Entonces esto tenemos que tener muy en cuenta porque
tenemos que eliminar estos incluso chantajes emocionales que muchas veces, no, es que eres mi hijo, o si no, todo lo que yo he dado, encima que yo he renunciado a mi carrera. Te di la vida. Sí, entonces me sacrifiqué por ti y ahora me pagas con esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas no permiten que el hijo se desarrolle, ¿no? Al su 100%. Y pensamos más bien que lo hacemos desde, porque claro, en este nivel de inconsciencia, si decimos, no, yo que me sacrifiqué todo por ti, es solamente porque no lo sabemos, porque no vemos más allá de mi propia necesidad, ya que vengo también de una escasez emocional, ¿no? Entonces yo exijo, y a veces hasta mis hijos tienen 30 años, 40 años, pero sigo yo, no, que tienes que venir cada domingo, que tienes que tal, si no, no me quieres. O sea, es como vernos también, ¿no? Y ya que nosotros somos los adultos, que a lo mejor vemos eso en nuestros mamis o papás, pues entonces por lo menos ir tomando conciencia, ok, no voy a cambiar a mi mamá, pero yo lo puedo hacer diferente con mis hijos, ¿no? Claro. Yo soy suficientemente adulto como para poder hacerme responsable y romper ciclos. Eso. Ok. ¿Cuál es la tercera? A ver, la tercera. Sería hablar un poquito sobre la autenticidad de nuestros niños y aprender a verlos como los seres únicos que son. Es decir, muchas veces también venimos de comparaciones, ¿no? Siempre, tu hermano lo hace mejor, o ya tienes que aprender porque tu hermano a los 3 años lo hacía, o tal. Entonces, estas cosas tenemos que eliminarlas, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de que cada hijo que tengamos es un individuo diferente y único, ¿no? Único y especial. Yo siempre les digo a mis hijos, son únicos y especiales cada uno, ¿no? Y eso es lo que ellos tienen que percibir, no solo con las palabras, por supuesto, porque las palabritas, como siempre se dicen, pues se las lleva el viento, ¿no? Sino más bien con las acciones. El darles a cada uno ese respeto necesario para que ellos se sientan que son únicos y especiales de verdad, ¿no? Que no vean el hecho de, no, tú no puedes, que mira que tu amiguita ya, o que como la prima, ¿no? Entonces estas cosas me parecen que son súper importantes porque uno, que baja la autoestima del niño cuando empezamos a comparar, ¿no? Y otro, por supuesto, que también hace como, crea esas inseguridades al niño que dicen, bueno, entonces yo tengo que portarme igual que las otras personas, tengo que ser igual que los otros, entonces no les crea ese sentido de individualidad, de esa unicidad que debería tener cada ser, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento única y me siento especial. Claro, he trabajado mucho para recuperar todo eso también, por supuesto, porque sí que yo vengo también de mucha autoestima dañada, de mucha inseguridad, de mucha timidez, de depresión y todo, bueno, todo lo que acarrea muchas veces la crianza autoritaria. Pero es importante cuando tomamos conciencia de ello, ¿no? Que podemos cambiar el patrón, que podemos decir, no, yo no quiero esto, y darle otro tipo de crianza a nuestros niños para que ellos sigan siendo unos niños conscientes, porque ellos realmente nacen así, ¿no? Nacen con esa capacidad de sentirse únicos, de sentirse especiales, y ya depende del entorno, del acompañamiento que pueda tener, principalmente de sus figuras paternas, por supuesto, el que les pueda ir ayudando a que puedan, pues, seguir desarrollando eso y más bien no vayan al revés, ¿no? Sí. Ahora, si nos vamos a lo que dice la neurociencia, el tema de las comparaciones en realidad es inevitable porque así funciona el cerebro. O sea, el cerebro está escaneando permanentemente cuál es mi posición en comparación con la posición de los demás que están a mi alrededor, en comparación con mi contexto. Y de hecho, así es como nuestro cerebro decide si es feliz o no. Porque si yo tengo más carros o carros más caros que mi vecino, entonces yo me voy a sentir mejor. Si tengo más títulos que mi otro vecino, entonces yo me voy a sentir mejor. Si yo entro con más bolsas del supermercado, me voy a sentir mejor. El cerebro escanea todo el tiempo mi contexto, todo el tiempo, y en base a eso el cerebro mide mi felicidad. O sea, eso es algo que no podemos evitar porque así funciona el cerebro. Tú pensarías que para no intentar pelear contra la forma como funciona nuestro cuerpo, podría funcionar si en lugar de compararnos constantemente con los demás, aprendemos a compararnos con nuestra versión anterior, con nosotros mismos. Por ejemplo, estoy mejor que el año pasado, o estoy mejor que ayer,
o esto aprendí y antes no lo sabía. O sea, ¿crees que es posible vivir comparándome y compitiendo contra mí mismo en lugar de estar midiendo mi felicidad contra mis vecinos o contra mi propia familia? Sí, mira, eso justo estaba yo como, porque yo, interesante, Lourdes. Porque sabes que por mi propia experiencia, Ujú. y mira, que yo he venido de un mundo en donde era todo comparaciones, o sea, el entorno, no solo estoy hablando de mis papás y de mi familia, sino el entorno siempre era como muy competitivo, como que ya, y tienes que llegar, y que tienes que hacer esto, y tienes que lograr lo otro, y mira, que si no, lo otro. Pero yo ahora, por ejemplo, me encuentro en una situación en donde yo no me siento un poquito menos porque el vecino tal, o tiene el Porsche tal, o tiene el Tesla tal, o sea, no sé yo allí, te digo, ¿no? Será justamente por lo que tú comentas, porque sí, yo soy muy consciente y siempre ando como, en parte porque me ayuda como a agradecerme en el momento en donde estoy, el verme como era ayer, el verme como era hace un año, el verme como era hace, ¿no? Entonces siempre me llevo yo a esos momentos, más bien, ¿no? No estoy nunca en quiero ser tal, porque tampoco es que me afane mucho por el de estos. Es más como yo disfruto como estoy, ¿no? Y voy, justo hoy día, por ejemplo, hablaba, porque yo estoy en un cambio también alimenticio, estoy dejando las carnes, y claro, yo no tuve, por ejemplo, a mí nunca me entró esto de decir, ay, mira, ¿quién como ella que lo ha hecho y yo no, todavía no? O sea, nunca, por ejemplo, ahí comparaciones nada, era como, bueno, yo voy a iniciar mi proceso y voy a ver. Por supuesto, lo he hecho un proceso súper lento, creo que llevo 8 meses o así, ¿no? Entre que sí, que no, dejo 2 días, 3 días, luego vuelvo. ¿Por qué? Porque yo soy muy consciente también que cada proceso se tiene que hacer poco a poco, ¿no? Entonces, yo no soy de aquí a mañana ya, y luego estoy privándome por dentro, y esa insaciedad es lo que más bien me lleva a crear también en mi sistema, ¿no? Neuronal, eso de impotencia y tal. Entonces, yo no quiero estar recreando emociones vividas incluso en mi infancia de frustración por no conseguir cosas y tal, ¿no? Entonces, soy muy consciente de eso, y eso es como también me he aprendido como viviendo el presente, ¿no? Entonces, poquito a poco lo he hecho, poquito a poco lo he hecho, ya llevo más o menos 8 meses, y sí, ya no como carnes rojas, ya no como aves, leche apenas así cuando se me acaba la leche de almendra, o sea, estoy ahí viendo, ¿no? Por supuesto me falta si quisiera más, pero por lo pronto, pues mira, ¿no? Sí, sigo comiendo pescados todavía, pero entonces más bien yo a lo que voy es como, wow, qué bien, mira, sin sufrimiento lo he hecho, ¿no? Pero ¿cómo era antes cuando de pronto decía, uy, no, qué difícil será de pronto hacerlo, ¿no? Pero pensando en mí, no en otra persona. Entonces, claro, el tema de las comparaciones sí que puede tener mucho sentido el hecho de que yo siempre estoy como mirándome, pero sobre todo yo lo hago por el hecho de, wow, he logrado hasta tal punto, para ver cómo estoy en mi avance, ¿no? Entonces esto me ayuda, me motiva, me incentiva a agradecerme, a felicitarme, a aceptarme en el punto donde estoy, ¿no? Que quizás me puede faltar más, pero digo, wow, pero estoy bien ahora porque ya he avanzado esto, ¿no? Entonces, eso quizás es como el cambio un poquito en cuanto a lo que tú me dices justamente del tema de la neurociencia. Yo también, ¿sabes qué pasa? Otra cosa también, y te voy a confesar, y que bueno, que escuchen un poco. Yo mi proceso no lo he hecho basado en pruebas científicas. Es curioso, porque mi proceso y eso que yo he venido de, ya digo, depresión por consecuencias de mi crianza autoritaria, intento de suicidio, y el haber salido de todo eso, yo lo he hecho solo sintiéndome. O sea, solo conectando conmigo, y justo ese era el punto que íbamos a mencionar después. Justo ha sido conectando conmigo. Yo no, y de hecho ahora, ¿no? O sea, yo nunca en mi maternidad, nunca he necesitado que la neurociencia, por supuesto, luego lo valido y perfecto. Digo, neurociencia, vas bien conmigo. O sea, es como que... Estás confirmando lo que yo ya sabía. Sí, o sea, es una cosa así, ¿no? O sea, lo que pasa es que como seres humanos nos hemos creado muy mentales. Sí. Entonces, toda la información para que nosotros podamos creernos algo nos tienen que dar pruebas, ¿no? Y esta parte prefrontal tiene que decir racionalmente, es cierto. Y luego ya empezar a hacer ese trabajo mágico para que pueda llegar al sentir, ¿no? Sin embargo, lo mío fue al revés. Lo mío habría estado tan mal, que, o sea, ni libros, ni cursos, ni nada. Sin embargo, yo empecé por el sentir,
por cómo me siento yo, por cómo estoy, y poco a poco más bien, ¿no? Y luego ya, yo digo por eso, yo leo muy poquito de crianza, de estos temas de a los 2 años, los desbordes emocionales. Yo nunca tuve necesidad de leer para mi nena, para entender que mi nena está con un desborde emocional, pero eso me salía natural, ¿no? Pero creo que por este proceso que justo yo lo he hecho desde aquí, desde el sentir hacia la cabeza, ¿no? Y más bien entiendo, y a veces también cuando yo hago acompañamientos a las mamitas también, la poca información que tengo la comparto, por supuesto. Yo sé que el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, y esto lo comento a las mamis para que no se apuren cuando el niñito tiene un desborde emocional, y que pues por más que querramos entrarle al niño racionalmente, el niño no nos va a entender. Entonces esto me respalda para poder yo entender para poder yo explicarle a las mamis y ellas pueden entender a sus niños, ¿no? Pero mi proceso personal es como del corazón y luego a la mente. Curioso, pero bueno. No, pero es interesante porque en realidad algo en lo que como sociedad sí necesitamos trabajar es en aceptarnos como y vernos como seres integrales y no solo como seres mentales, porque queremos darle tanta prioridad a la mente y a la ciencia y a lo racional, lo que tú decías, que hemos dejado totalmente de lado nuestra parte emocional. Y entonces estamos criando individuos que en medio de una pandemia no pueden lidiar con sus emociones, no pueden lidiar con una crisis, no pueden lidiar con los cambios que eso implica. Y menos todavía van a poder dirigir el cambio en el mundo. No hay forma de que lo puedan hacer si los estamos criando solo como seres racionales. O sea, esas habilidades emocionales, esa conexión con nuestra voz interna es sumamente valiosa y es una parte importante de nuestro ser como seres humanos. Sí, es súper importante. Tú lo descubriste sin libros, lo cual está muy bien. Yo llegué allí sin libros, sin Buda, sin nada. Ok. Pero sí, ha sido un proceso. Algún día podemos hacer un programa hablando de mi depresión. De tu historia. Sí, podemos hacerlo. Pero bueno, podemos comentar, lo que comentaba de la otra clave, ¿no? Justamente era como el atender las necesidades que nuestros niños puedan tener, ¿no? Conectar con esas necesidades. Muchas veces nosotros nos cerramos en que esto es lo que tú deberías necesitar, ¿no? Al niño le decimos eso o lo pensamos, en vez de más bien es mirar al niño, conectar con él, ver su sentir su sentir y descubrir realmente qué es lo que el niño necesita, ¿no? Entonces esto me parece súper importante. Por supuesto, requiere mucho trabajo interno también con nosotras mismas, porque es una clave muy importante que si tú no estás conectada contigo misma, no vas a poder conectar con tus hijos a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nacen los niños y empiezan a llorar, hay mamitas que incluso hasta de pronto se pueden sentir un poco agobiadas por el llanto del bebé, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, no sé qué pasa, no sé tal. Esas son realidades que suceden. Y bueno, no lo vamos a decir, qué mal o qué bien. No se trata de eso, sino se trata de tomar conciencia y ver qué me está pasando a mí. ¿Por qué no puedo conectar con su sentir de mi niño, ¿no? ¿Por qué no puedo saber yo qué necesita mi niño, ¿no? Desde un punto de entenderle, muchas veces incluso cuando tienen 1 añito, 2 añitos, porque el niño también tiene muchos desbordes emocionales, no es tanto, sí, por supuesto, y la neurociencia le da crédito a que por supuesto son, porque su cerebro no está terminado y son estos desbordes emocionales que, bueno, que se dan a esa edad, ¿no? Pero es muchas veces porque los papás no hemos tenido justamente esa conexión con el niño. Y lo hemos llegado a frustrar al niño, ¿no? Entonces, no es solo un desborde emocional porque el cerebro no está terminado, sino porque el niño, con su cerebro no terminado, no ha sido entendido, ¿no? Entonces... Sí. Es en realidad una respuesta al comportamiento del adulto. Sí, entonces, es como, imagínate, un niño está, no sé, está jugando y de pronto no sabe hablar, su mamá está ocupada y de pronto está como... y no alcanza algo.
no alcanza y su mamá no se da cuenta porque está ocupada, ¿no? Entonces que sí, que tenemos que cocinar y tal. No estoy juzgando ni nada, me refiero a la situación. Entonces el niño tal. Entonces ya luego empieza con que quiere saltar y a lo mejor la mamá solo voltea, lo mira como saltar y cuidado, te caes y voltea a seguir haciendo, pero no conecta con qué necesita el niño, ¿no? Entonces el niño sigue con, y luego ya como de 5 saltos que más bien la mamá le está se está enfadando porque el niño está saltando en un mueble que puede caerse, por ejemplo, el niño empieza a llorar y se tira al suelo y hace su desborde emocional. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Es que allí nosotros no pudimos ver todas las señales que el niño nos estuvo dando a la primera en que el niñito de 1 añito no puede hablar y que decía, ¿no? Y más bien la mami ocupada decía, cuidado que vas a hacer caer el mueble, deja de hacer eso, ¿no? Entonces luego el niño está llorando, ya no sabe expresar que le faltaba el juguete, porque para eso incluso hasta se pudo haber olvidado, y la mamá, pero es que ya te dije que no tienes que estar saltando en ese mueble, ¿no? Entonces, la incomunicación, por supuesto, hay incomunicación porque el niño no puede decir con palabras claras lo que siente, lo que necesita y lo que quiere alcanzar. Pero aquí está justo la necesidad que nosotros tenemos de hacer nuestro trabajo para poder conectar con esa necesidad desde el primer momento, para poder ver las señales que el niño tiene, para poder entenderle cuando ya el niño está intentando y está en alguna incomodidad, que no es que le voy a rescatar toda la vida, pero de acuerdo a la edad, si lo necesita, pues que me tenga, que sepa que su mamá está para él, ¿no? O su papá, claro. Sí, o que al menos su mamá sí se da cuenta, o sea, la formación del apego es crucial realmente y los niños lo que necesitan es que los veamos, que estemos ahí presentes, ¿verdad? No me sirve de nada renunciar a mi trabajo y dedicarme a criar a mis hijos 100% si lo que voy a hacer es ver el celular o ver revistas o leer libros o ver la televisión. Lo que los niños necesitan para formar un apego seguro es que los veamos, que estemos con ellos, presentes, conectadas. Y lo que tú decías me parece muy valioso porque si yo no estoy conectada con mi voz interna y yo no sé cómo se siente un desborde emocional, no voy a poder identificarlo en alguien más. No voy a poder verlo afuera de mí y no voy a poder saber esto es un desborde emocional, ¿verdad? Entonces, primero es el trabajo interno, primero es descubrirme a mí misma cómo se siente ser yo y cómo se siente cada una de esas emociones, cada una de esas sensaciones que va a sentir mi hijo cuando venga. Claro, es súper importante, por eso yo como menciono, ¿no? O sea, yo tenía un trabajo ya de muchos años antes de ser mamá, pero igual, ¿no? Sigo muy pendiente de qué me pasa, de cuán conectada estoy, si necesito un espacio para mí, porque nos lo merecemos, sobre todo porque así nos vamos a sentir mejor para poder darle lo mejor a nuestros niños, ¿no? Y el trabajo de reconectar con nosotros, después de venir de crianzas autoritarias, por ejemplo, en donde se nos censuraron las emociones, se nos censuraron nuestras necesidades, se nos censuraron hasta nuestras necesidades fisiológicas. Si tienes hambre, no. Si ya estás llena, no. Tienes que comer. O sea, nos censuraron muchísimas cosas que todo, o sea, si somos un cuerpo, como tú dices, un cuerpo completo con emociones, cuerpo físico, mental, espiritual, pero es que nos censuraron muchísimas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que, claro, para hacer un trabajo de reconexión necesita también, una dedicación, necesitamos ser conscientes de lo que nos falta, ¿no? Porque al comienzo podremos estar en un momento de decir, primero podemos estar en un momento de decir, bueno, no entiendo a mi hijo, ¿no? Y más bien queremos corregir al niño para que ya supuestamente mi niño haya como quien dice esa conexión, pero es desde más bien adormecer a nuestro niño para que pueda haber compatibilidad con nuestro adormecimiento. Mientras que más bien lo que tenemos que hacer es no adormecer a nuestro niño y empezar a mirarlo más. Porque de esa manera y solo de esa manera podemos ir sanando poco a poco a través de esta oportunidad que tenemos de criar a nuestros niños, ¿no? Y luego, por supuesto, si necesitamos acompañamiento, si necesitamos talleres, terapias, libros y todo lo que nos pueda ayudar, por supuesto, bienvenido, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes que es necesario. Si vemos que no podemos compatibilizar con nuestro niño, si vemos que no puedo dar de lactar a mi niño porque ya estoy ahí, o sea, todas estas cositas son señales. Si tengo muchas reacciones automáticas, todo esto son luces
para darnos cuenta que nosotros necesitamos mirarnos más hacia nuestro interior y ver qué necesitamos, ¿no? Y trabajar y buscar ayuda y ver las maneras de poder, pues, solucionarlo, ¿no? Sobre todo, para empezar por nosotros, y luego esto se verá luego en nuestros niños. Sí. Y es importante aclarar que no estamos juzgando a nadie, o sea, este proceso es un proceso por el cual todas pasamos, inclusive nosotras que ahora nos dedicamos a esto. De hecho, nos dedicamos a esto porque pasamos por todo ese proceso y tuvimos que luchar contra nuestros monstruos internos y contra nuestras sombras y pedir mucha ayuda. Digamos, en mi caso, yo tengo psicóloga, tengo coach, tengo psiquiatra. Es todo un equipo de gente atrás de nosotras soportando toda esta carga emocional de enfrentar una niñez y de podernos... Y muchos maestros espirituales que nos han ayudado a reconectarnos. O sea, los niños se crían en tribu. Los niños no se crían solos ni se crían con una mamá, se crían en comunidad. Y lo que queremos decir con todo esto es que ninguna mamá en realidad está sola, porque hay muchísimos recursos, muchísimas coaches, muchísimas psicólogas que se dedican a la crianza y solo es necesario aceptar la realidad como es y pedir ayuda, ser valientes. Porque muchas veces el problema es que vivimos negando esa realidad. A lo mejor nuestro sistema interior está rechazando a nuestro hijo y no queremos aceptar eso, vivimos en negación porque, uy, no, ¿cómo voy a aceptar que soy tan mala mamá para rechazar a mi hijo? Eso es imposible, eso es inconcebible, no, esto ni siquiera existe. Lo metemos abajo de la alfombra, lo escondemos en el closet del subconsciente y quién sabe Dios de qué forma va a salir después esa explosión. Porque mi sistema está rechazando a mi hijo y lo que no estamos tomando en cuenta es que aunque nosotras lo escondamos abajo del closet y lo neguemos para siempre, ese rechazo mi hijo ya lo sintió. Sí. Además que también por eso siempre es como partir de nosotros, ¿no? Porque incluso si uno siente un rechazo hacia su niño, es como, a ver, ¿tú cómo te sientes contigo misma? ¿No? Has sanado, a lo mejor tú también tienes un rechazo hacia ti, una falta de aceptación, ¿no? Porque todo parte al final de nosotros, es como lo que nosotros tenemos es lo que vamos a dar, ¿no? Y viniendo justo de crianzas duras, por eso justo es, ¿no? Bonito el aclarar que no es el juzgar, justamente estamos en esto, es de lo que hemos recibido en nuestra infancia, es de lo que estamos, con lo que estamos ahora para poder dar a nuestros niños, si es que no hemos hecho un trabajo antes, ¿no? Y nunca es tarde, porque si ya yo estoy aquí con mi niño y me doy cuenta, wow, me siento agobiada, no puedo estar con mi hijo jugando más de 10 minutos que ya no puedo más, o me pone nerviosa su llanto, o tantas cosas que puede ser, entonces es como, ok, ¿qué necesito? ¿Qué puedo buscar? ¿Quién me puede ayudar? ¿No? Entonces allí es donde es lo bonito y lo valiente, como dices tú, de buscar ayuda, ¿no? No de ponernos esa máscara de, no, es mi hijo el que está mal, yo lo tengo que cambiar para que me obedezca, para que no llore, así yo ya no me pongo mal, ¿no? Entonces esto es súper importante, es como aprender a tomar conciencia de lo que nos faltó y de lo que nos sigue faltando ahora. Porque también una cosa, ¿no? Ya el trabajo de los papás, ya los papás lo hicieron en su momento. Como lo hicieron lo mejor, por supuesto, pero para nosotros como niños, a lo mejor pues nos faltó. Pero ya cuando somos adultos, nosotros somos los responsables de nuestra vida. Ya no vale mi papá que mal lo hizo, mi mamá que mal lo hizo, o tal, es nosotros. Entonces yo me pongo con las riendas de mi vida y empiezo a ver, ¿no? Y si no puedo yo sola, pues busco ayuda. Y si no puedo yo sola, pues veo algunas mamitas que se dediquen también al tema de crianza, veo personas especializadas, psicólogas, coach, que me ayuden a poder salir de ello, ¿no? Poquito a poco, pero se va logrando. Sí, sí, porque la verdad es que ese talento especial para conectar con la voz interna que tú tienes, no lo tienen todos. Y la mayoría de personas sí necesitan ayuda para encontrar esa voz adentro y poder conectar con eso otra vez. Entonces,
Si yo veo que necesito conectarme con mi voz interna, es importante hacer eso antes de pretender explicarle a mi hijo, tienes que conectarte con tu voz interna, ¿verdad? Porque no, si yo no sé cómo se siente, es difícil que mi hijo vaya a poder entenderme cuando yo se lo explique. Sí, de hecho, no necesitamos explicarle a nuestros niños. O sea, yo 6 años y medio. Sí, le compré un librito que habla de eso, ¿no? Según yo, más para que pueda informarse, pero al fin y al cabo son los hechos los que van hablando, ¿no? Sí. Si yo Es le el permito modelo. que esté conectada, si yo no le estoy interrumpiendo, si yo le permito esos espacios en donde ella simplemente agarra una hoja y se queda ahí dando, no sé, haciendo bolitas así, y yo se lo permito y no estoy diciéndole, estás perdiendo el tiempo, entonces ella va a seguir conectada a sí misma. Entonces no hay palabras, es simplemente los hechos que vayamos haciéndole, ¿no? Fomentándole, apoyándole más que nada, porque ellos ya están 100% conectados. Es lo que nosotros más bien venimos y los interrumpimos y los sacamos de esa conexión, ¿no? Entonces es tomar conciencia de ello. Demos ejemplos de las cosas que hacemos los adultos para desconectar a nuestros niños, para sacarlos del momento presente. Expliquemos tal vez con ejemplos concretos en la vida diaria, cuáles son las formas sutiles de decirle a un niño, tú estás mal, yo estoy bien. Mira, y esto es súper, súper importante porque yo esto digo, o sea, respetar a un niño no es solo no pegar, no castigar. Respetar a un niño es justamente estos momentos en donde nosotros aceptamos que nuestro niño está en ese momento, en donde nosotros aceptamos que es un niño y que se le ocurrió hacer esto porque es niño, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, vamos a hablar un día de mi experiencia, pero yo te digo una cosa. Yo a los 15 años ya tenía mi espíritu muerto, yo ya estaba súper desconectada, yo ya estaba, como quien dice, muerta en vida, o sea, muerta interiormente en vida, ¿vale? De hecho, ese día fue uno de los peores días de mi vida, porque justamente traía todo esto. Yo no recibí golpes, yo no recibí castigos, yo no recibí nada de esas cosas. Yo lo único era, mi mamá vivía muy en el corre-corre. Mi mamá era una persona, y porque mi papá también, o sea, los dos tenían una dinámica justamente de lo que sigue, y lo siguiente, y haz, y tal, ¿no? Entonces a mí ya ni me gritaban ni nada, simplemente yo me amoldé muy rápido. O sea, yo decidí, yo misma, ni siquiera ellos me tuvieron que trabajar mucho en mí para conseguirlo, yo inmediatamente decidí que tengo que renunciar a mi ser esencial para amoldarme a esta sociedad y estar bien. Esto a lo mejor a los 3 años o así, o sea, muy chiquitita. Entonces, claro, todos estos años donde yo misma no me permitía ser niña y que mi mamá lo veía como, ay, qué linda, me ha tocado una niñita tranquilita, porque no lo veían más, ¿no? Porque al fin y al cabo fui yo quien decidí eso. Entonces, yo llegaba de la escuela, yo hacía mi tareita, yo me cambiaba, comía toda la comida, nunca dejaba nada, o sea, todo, ¿no? Y todo esto fue lo que justamente me fue desconectando de mí, ¿no? Entonces yo a los 15 años ya no pude más y fue como una explosión. Yo ya decía, ¿quién soy yo? ¿Yo qué estoy en este cuerpo? O sea, ¿qué hago? ¿Por qué estoy en este mundo? Ya era, o sea, dándome esas preguntas así filosóficas duras, porque justamente ya había renunciado a mi ser esencial muchos años antes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ejemplos, claro, yo soy experta en darme cuenta justo de estos detalles, porque esos detalles son los que son para mí básicos y relevantes para el desarrollo sano de un niño, ¿no? Muchas veces todavía queremos, ahora que estamos con la intentando, ¿no? El tema de la crianza respetuosa y tal, muchas veces queremos, ya no gritándole, pero igual lo estamos amoldando, ¿no? Y creo que ahí todavía nos falta un poquito, afinar un poquito eso, ¿no? El hecho de simplemente dejarlo ser, ¿no? Hay momentos en que se puede dejar ser al niño también. O sea, yo, por ejemplo, tengo una que también había puesto el otro día algo sobre los buenos modales y cuestionarnos realmente los buenos modales, porque los buenos modales vienen de generaciones anteriores, en donde, por supuesto, había mucho autoritarismo, mucho adultocentrismo, y nosotros no podemos continuar simplemente repitiendo los buenos modales, solo que sin gritarle y pegarle a los niños, ¿no? Sino más bien tomemos conciencia si realmente esos buenos modales ya se necesita, van en coherencia con la naturaleza del niño, o igual estamos sacándolos de su ser esencial, ¿no?
Por ejemplo, yo una cosa que digo en la mesa, y bueno, esto, a ver, la maternidad no es blanco ni negro, tampoco me juzguen, ¿vale? Pero yo tampoco estoy intentando que ustedes ahora pues lo cambien así, no, pero me refiero a que yo al menos como lo veo, ¿vale? Porque es que yo me cuestiono todo, o sea, yo digo, incluso, mira, yo me he llegado a cuestionar, Lourdes, ¿quién inventó el sofá? Por mis niños. ¿Por qué? Porque en mi casa yo no tengo jardín. Justo antes de la pandemia ordenamos un camarote para que haya para que se deslicen, para que puedan tener eso cuando, ¿no? Lo del tema de la pandemia. Pero el sofá, o sea, yo digo, ¿quién lo inventó? Lo inventaron los adultos cansados, seguro, que necesitaban sentarse cómodamente, porque los niños no necesitan un sofá. Los niños están felices jugando en el suelo, ¿no? Entonces, sí. Claro, yo estoy en una situación en donde de verdad me cuestiono todo. O sea, me cuestiono el tema de por qué existe una mesa, por qué tengo que subir a un niñito de 50 centímetros a un lugar alto, aunque tenga una silla que llegue a la altura, pero por qué yo le tengo que saltar de su altura hacia el mundo adulto y no más bien ponerme una mesita chiquita y yo arrodillarme y comer con él, ¿no? Entonces, yo adecuo mucho estas cosas, que no digo que lo tenemos que hacer todos, pero digo que aprendamos también a cuestionarnos esas situaciones, ¿no? No estemos como, es que así me enseñaron y siempre se hace así, ¿no? Y claro, pero como yo no le pego, no le grito, me tiene que obedecer. No, veamos más bien si va alineado a lo de nuestros niños, ¿no? A lo que necesitan nuestros niños. Una vez una mami, por ejemplo, me decía, ¿no? Es que mi hija no me hace caso y yo le digo, y quiere andar sin zapatos, y yo le digo que se ponga pantuflas o sandalias en casa y no me hace caso, pero es que le doy opciones, le trato con cariño y le doy las opciones. Pero es que la niña no necesita esas opciones, la niña solo necesita estar descalza, ¿no? Entonces, si nosotros no vemos realmente lo que necesita el niño, ¿no? Podemos seguir usando estrategias, hablándole con cariño y con respeto, pero igual estamos alejando de su ser esencial. Porque si un niño necesita ¿cómo se dice? Sensorial, ¿no? El tema sensorial, caminar sin zapatitos cuando tiene 1 añito, 2 añitos y tal, pues eso es lo que va a querer, ¿no? Entonces tenemos que ver eso y tenemos que preguntarnos de dónde vienen esas creencias de que el niño tiene que estar con zapatos, más bien, ¿no? Es más bien ver qué es lo que le estoy pidiendo yo a mi hija y eso va acorde con mi hija o de dónde viene. Ah, viene porque en mi infancia también me decían, ponte zapatos si no te vas a enfermar. Ah, ok, lo pillo. Ahora averiguo. ¿Será cierto que uno se enferma o es un mito? Ok, leo, me informo. Ah, pues mira, que no. Entonces, me libero y libero a mi hija, ¿no? Entonces ya zapatos no estamos... afuera. Sí, y todos felices, ¿no? Entonces ya no estamos ahí con la pelea constante, ponte zapatos, ponte zapatos, ponte zapatos todos los días, cuando todo viene de nosotros. ¿Cómo nos tenemos que sentir nosotros? Informarnos un poquito y de pronto liberarnos, ¿no? Ok, o sea que la clave es poder ver esos momentos en los cuales yo estoy juzgando a mi hijo en base a una creencia o a una premisa o a una suposición que no necesariamente es verdadera, pero que yo la creí, yo la compré, yo decidí adoptarla adentro de mi ser, como tenemos que usar zapatos, ¿verdad? Yo decidí creer que tenemos que usar zapatos y realmente no hay ninguna justificación para usar zapatos adentro de la casa. De hecho, hay culturas enteras que no usan zapatos adentro de la casa. Y entonces empezamos a forzar a los niños a usar zapatos y usar zapatos y usar zapatos, cuando lo natural es no usar zapatos. Uh-huh. Entonces, son esos momentos en los cuales metemos juicios y esos juicios nos hacen ir en contra de nuestro hijo y en contra de su naturaleza, en contra de su esencia, en lugar de ir como un velero a favor del viento, ¿no? Sí. Esa es la clave, esos momentos. No es a base de golpes, no es a base de gritos necesariamente, aunque obviamente los golpes y los gritos pues no ayudan nada, sino son más bien esos juicios en la vida diaria, lo que van separando a nuestro niño de su ser interior.
Sí. Así Y funciona, mira, que ¿sí? los niños son muy simples, porque es que, claro, ellos llegan al mundo tan naturales, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza el niño? Ellos estarían desnudos caminando por Sí, allí, ¿no? totalmente. Claro, ¿no? Claro, entonces sí, nosotros les tenemos que guiar porque, bueno, vivimos en sociedad, pues no podemos estar haciendo esas cosas y tal, ¿no? Pero hay muchas cosas que de pronto nosotros les podríamos permitir para que ellos sigan conectados consigo mismos en nuestras casas, ¿no? Mira, el otro día, por ejemplo, mi hijito, bueno, ya hace unos meses, cogió su brócoli, un trozo de brócoli, que estaba comiendo en ese tiempo que le gustaba, porque ahora ya no le gusta, bueno, esa es otra historia. Entonces, cogió su brócoli, su tronquito, lo metió a su vaso de agua, tenía 2 añitos, Ujú. lo metió a su vaso de agua, lo sacó y se lo comió. Mira, mi esposo se sentó al frente mío, siempre se sienta al frente mío, mi hijo aquí y mi nena al frente. Los tres nos miramos, yo me sonreí un poquito y seguimos comiendo. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué le voy a enseñar esos dichosos buenos modales que el brócoli no se pone en el agua, que no sé qué? ¿Por qué se lo voy a enseñar ahora cuando todavía está pequeñito? Lo va a aprender. Estoy segura que de hecho ya no lo hace. Lo hizo 2 veces y ya está. Ya su exploración fue satisfecha, ¿no? Y ya no lo Claro, hace. Entonces nosotros nunca comentamos nada de ese tema, porque es parte de su desarrollo, porque entiendo que es un niñito y bueno, esto es lo que le conecta, qué curiosidad, meter el vasito y tomarse el brócoli mojado. Bueno, pues ya está, ¿no? Ahora, si por ejemplo, a esa misma edad incluso, si por ejemplo viene y pone su mano dentro del bol de ensalada de todos que estamos comiendo, pues bueno, allí sí yo le diría, mi amor, esto lo estamos compartiendo todos, así que aquí está tu platito, en tu plato tú coge con tus manos, come como quieras, este es tu espacio y respetamos que tú hagas lo que quieras con ese espacio, pero no con el espacio de los demás y de los otros, ¿no? Entonces, ujú. allí vamos enseñándole un cierto límite, pero no por algo que él mismo haga consigo mismo o con su espacio, con su comidita. Yo pienso, mira, desde lo que yo considero, no necesito aleccionarle o darle clases de buenos modales o de etiqueta todavía a esa edad, porque él mismo va a descubrir que, bueno, pues mira, la gente no lo hace y ya no lo hago, ¿no? Entonces Claro. hay cosas donde nos apremia el querer enseñar al niño desde nuestra, sí, desde nuestra buena intención, por supuesto. Queremos enseñarle que aprenda, ¿no? Pero hay cosas que no necesitamos enseñarle. Ellos solitos van descubriendo. Viéndonos a nosotros, ellos irán aprendiendo también, verán, bueno, los otros no lo hacen, pues mira, ya lo hice, me gustó, pero ¿qué más? Y ya lo dejan. Entonces, estos pequeños detalles, para mí, yo los considero súper importantes, Ok. los que les permiten seguir conectados, ¿no? Esos momentos bueno, hago esto. Mi hijo, por ejemplo, no se le ha dado por ser superhéroe, pero se le ha dado por ser perrito, ¿vale? Y la otra vez nos fuimos Ah, al parque y quería caminar en 4 patas como un perrito y se llevó 4 zapatos, 2 para sus pies y 2 para sus manos. Y se iba caminando como perrito. Entonces yo digo, wow, es como si mi hijo me pidiera una capa porque quiere ser Superman. ¿Por qué se la voy a prohibir? ¿Por qué le voy a prohibir 4 zapatos y que vaya así? ¿Porque nadie camina en 4 patas? No. Su cerebrito ahora está en ese periodo de imaginación, pero él quiere ser perrito, ¿no? Entonces yo se lo permito. Si yo voy a estar, uy, no, pero ningún ser humano camina en 4 patas, no tienes que estar haciendo eso, además igual tus rodillas se van a ensuciar tus pantalones, y me pongo más en esta situación, por supuesto no voy a conectar con ese momento de mi niño que luego no lo repitió tampoco, ¿no? Entonces es sí. bonito. Esto, yo siempre por eso me enfoco mucho en estos detalles, ¿no? Y yo los miro a los niños así, digo, wow, o sea, estas cosas él no lo va a hacer cuando tenga 5 años, cuando tenga 7 años, cuando tenga 20. O sea, el tema también es muchas veces que tenemos miedo. Si no le enseño, no va a aprender nunca. No, hay cosas que Eso son no es parte de la cierto. edad y solamente tenemos que fluir con eso, ¿no? Entonces Sí. tenemos que aprender a también poner nosotros nuestros ojitos de niños, creo, y decir, wow, qué bonito que yo le puedo permitir esto a mi hijo, a lo mejor eso no me hubiesen permitido a mí, pero qué bonito que si a él le apetece, pues que lo pueda tener, ¿no? Entonces, Sí. bueno, es un trabajo doble. Sí. Y el trabajo de ver hacia adentro también de, por ejemplo, si me da miedo que se rían de mi hijo en el parque, ¿por qué me da miedo? ¿Verdad? ¿Qué me pasó a mí tan traumático que hizo que la risa de alguien fuera un motivo de terror?
Claro, que mira, que yo Eso nunca lo también es considero, porque hay importante. cosas que como yo no las considero en mi vida, por eso, porque no me pasó, o sea, sí me ha pasado solo de pequeña, pero ya lo he sanado, ¿no? Entonces yo no tengo, por ejemplo, Ajá. miedo a qué dirán, lo tengo también Ujú. sanado, pero también bajo trabajo, ¿eh? Porque yo sí era una persona muy enfocada en qué dirá el resto y no, tengo que estudiar bien, tengo que tener tal para que todos me Tengo miren que bien. verme de esta forma. Mi Eso, hijo eso. tiene que verse de esta forma para que yo me vea bien como mamá. Eso es Sí, complicado. pero es bonito ganar todas estas cosas, porque de verdad, o sea, esto te permite conectar más con tu hijo y dejarle ser, ¿no? Que es súper Claro. importante. Ok. Bueno, entonces, como ya casi se nos acabó el programa, lastimosamente, resumamos. Demos otra vez las 5 claves solo así enumeradas para recordarle a nuestros oyentes. La clave 1, ¿cuál era? A ver, la clave uno era hacer que nuestro niño siempre esté en el presente, ¿verdad? Sí, Sí. entender que los niños ya funcionan en el presente Ujú, eso. y poder ver, poder aprender a identificar esos momentos, ¿verdad? La clave 2, Entender que nuestros niños no son de nuestra propiedad, que ok, vinieron a través de nosotros, pero no son nuestros. Ujú. ok. La número 3, La número tres era autenticidad, mantener la autenticidad de nuestros niños. Ujú. ok. La 4, La conexión, ¿no? Conectar sí, con lo que el niño necesita, conectar y bueno, hacer ese trabajo también de conexión nuestra para poder conectar mejor con nuestros niños. Ujú. ok. ¿Y la 5? Y la cinco, bueno, podemos hablar de las emociones, ¿no? Que no reprivamos las emociones a nuestros niños, que esto es un tema que, bueno, también da, creo, para otro programa, porque la verdad es que abarca muchísimo, más cuando venimos, pues, de crianzas en donde nunca se nos permitió el mostrar las emociones, ¿no? Entonces ahora nos cuesta mucho y estamos allí en ese trabajo de poder, pues, permitirle al niño sentir, ¿no? Que no está mal llorar, que no está mal tener miedo, que es normal eso, que todos son emociones permitidas y pues bueno, a vivirlas y a transitarlas. Ok, listo, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por habernos permitido llegar a sus hogares en este día, en esta tarde, en el horario en el que estén. Gracias, Pilar, por haberme acompañado hoy. Como siempre, fue una charla muy alegre y muy enriquecedora. ¿Hay algún mensaje final súper breve que quisieras decir para terminar? No, nada, muchas gracias por haberme invitado nuevamente y bueno, nada, encantada y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Yo sigo también en mi proceso, como siempre digo, ¿no? Mi proceso de evolución que nunca va a terminar. Cada día voy tomando conciencia de una cosita nueva más y bueno, es bonito también ir pensando en ello, ¿no? Vamos a ver, voy a cuestionarme estas creencias, estos patrones. Entonces, bueno, a seguir trabajando en cada uno. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Les recuerdo que nos encuentran en redes como Orgullosa Mommy a Pilar y Lourdes García Coaching a mí. Me pueden escribir para darme su opinión del programa, cualquier duda que tengan o para darme sugerencias de programas que quisieran escuchar. Les agradezco haber escogido a Cuántica, habernos permitido entrar e influir en su alma y en su corazón el día de hoy y que sigan disfrutando de la programación de la radio. Nos vemos en el próximo programa.